Bueno, bueno, además de eso me voy a presentar. Yo soy Ignacio Gacitúa, y yo soy nefrólogo del Barros Luco y del J. Aguirre. Tengo doble militancia, estoy en los dos hospitales. Y bueno, me tocó hacerles un caso de glomerulopatías y otro de otras enfermedades del riñón. Entonces vamos a ir hablando de a poco, la idea es que vayan interactuando conmigo, yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a ir contestando. Bien, entonces tenemos una señorita de 54 años que tiene como diagnósticos previos hipertensión arterial, diagnosticada hace 10 años, diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado hace 5, cardiopatía coronaria, con un infarto sin supra hace 5 años manejado con PTCA más stent en la descendente anterior, y una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 43% estimada, digamos, una ecocardio antigua. ¿Bien? Entonces, los fármacos que tomaba es amlodipino, 5 miligramos al día, atorvastatina, 20 miligramos al día, y una metformina de 1 gramo cada 12. Entonces, esta paciente consulta al cardiólogo por presentar desde hace una semana disnea progresiva de esfuerzo hasta hacerse de reposo y edema de extremidades inferiores. Por lo tanto, ¿qué le parece o qué creen ustedes que podría tener esta paciente o qué le podrían preguntar como para definir qué síndrome o qué diagnóstico tiene esta señora? En cuanto al edema, podríamos preguntarle si es de predominio matinal o nocturno. Perfecto. Predominio matinal o nocturno. ¿Por qué hay que hacer esa distinción? Porque en general si fuera en la tarde puede estar más asociado a sus patologías de hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Y si fuera en la mañana, en relación a los riñones que podrían estar afectados por la diabetes. Ya, de acuerdo. O sea, en general, acuérdense que los edemas pueden ser, ¿me escuchan, cierto? Sí, doctor. Sí. Que los edemas pueden ser localizados o generalizados, ¿sí? Entonces, los edemas generalizados, habitualmente uno piensa, bueno, en varias enfermedades, vamos a ir abarcándolas someramente, pero hay que hacer la distinción de los edemas. Muy bien, porque en esencia el edema de la insuficiencia cardíaca es un edema de predominio vespertino que aparentemente se resuelve en la mañana, es un edema más blando, es un edema un poco más cianótico y en general, por supuesto, está en las zonas de declive. Entonces yo lo puedo encontrar en las extremidades habitualmente en la tarde o incluso en la zona sacra, en los pacientes que están muy acostados, etc. ¿Cierto? Pero existen otros edemas, por ejemplo, el de la enfermedad renal, en donde los edemas pueden ser más bien generalizados, son diurnos y nocturnos, o sea, el viejo se levanta con los edemas puestos, tanto en las extremidades puede ser en la cara habitualmente, que es lo clásico que se describe como esos párpados que están así como acompotados, que le dice la gente, que están como bien hinchados. ¿Bien? O pueden ser otro tipo de edemas, como el de la cirrosis hepática, que en realidad pueden tener algo de edemas de extremidades inferiores, pero es un edema secundario más bien de abdominal por la citis. Y podemos tener otros edemas que son más bien localizados, como cuáles. ¿Se les ocurre alguno? ¿Algún edema localizado? Perfecto, el de un linfedema, muy bien. Me dijeron de cuál, de una TBP. Ya, también, perfecto, muy bien, una TBP. ¿Algún otro? ¿Algún traumatismo?
Ya, pero ahí ya sería como que cambiaríamos el espectro diagnóstico, ¿cierto? Aquí esto se va asociado como al trauma. Aquí estamos hablando de algo o que se acumula o algo hidrostático. No sé si me explico bien, que no es exactamente lo mismo. Un angioedema también. Ya, un angioedema, de acuerdo, muy bien. O por insuficiencia venosa crónica también puede ser localizado. Puede ser localizado, efectivamente, si la insuficiencia venosa predomina en una extremidad u otra. ¿En celulitis? Ya la celulitis, pero efectivamente, ya también, sí, estaría como en la parte como el trauma, digamos, sería como un diagnóstico ligeramente aparte que se manifiesta con edema, pero también puede ser parte de edema localizado, ¿de acuerdo? ¿Algún otro? El mixedema, ¿sí? Un clásico, el mixedema, que puede ser a veces edemas localizados que pueden estar en las extremidades u otros lados, o a veces pueden producir edemas generalizados también. Entonces, y son por acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos. Entonces, todos esos tipos de edemas, digamos, hay que ir a investigarlos y se describen en la anamnesis. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante agarrar el síntoma cardinal y sacarle todos los elementos asociados. Entonces, supongamos que la paciente tiene edema de extremidades inferiores, no logra definir bien si es diurno o nocturno, pareciera ser que se alivia un poco en la mañana, pero igual le parece un poco hinchada esta cuestión. ¿Y qué más le preguntarían? Em, por la signos de insuficiencia cardíaca como disnea paroxística nocturna o nicturia, por ejemplo. Eso, muy bien, insuficiencia cardíaca, eso hay que ir a buscar. Entonces, tenemos un edema, tenemos algunas cosas que nos dan edema, que es el problema del riñón, o un problema, por ejemplo, al hígado, o un problema al corazón, o un problema tiroideo. Entonces, partamos por el corazón. Entonces, muy bien preguntar por síntomas de insuficiencia cardíaca. Disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea de, qué sé yo, mediano, o la capacidad funcional, digamos, de si ha ido progresando, si tiene tos matinal, si tiene algún otro antecedente, por ejemplo, que haya estado, tenemos un antecedente, de hecho, que es que tú tienes una cardiopatía coronaria probablemente, o una cardiopatía isquémica, que está como antecedente. Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta que le querrían hacer a este paciente? Sobre la diuresis, saber ¿Ya? características de la orina, por ejemplo, orina espumosa o hematuria o alguna otra anormalidad en las orinas. Ya, perfecto. Una anamnesis nefrológica. Entonces, del corazón y los pulmones nos pasamos rápidamente a lo nefrológico. Entonces, muy bien hacerle una anamnesis nefrológica y eso consiste en la orina y sus características. Si ha tenido proteinuria, ¿cierto? Que se va a manifestar por orinas espumosas. Que si ha tenido nicturia, si ha tenido algún otro elemento que me oriente hacia una enfermedad del riñón, por ejemplo, infecciones, litiasis, si ha consumido algún nefrotóxico alguna vez, bien. Todas esas cosas que si ha tenido hematuria, micro o macrohematuria, alguna vez le han dicho que tiene sangre en la orina, si ha tenido, si un paciente joven, por ejemplo, si ha tenido enuresis, etcétera, si ha tenido hipertensión. La hipertensión aquí es muy importante porque, acuérdense, esta vieja es hipertensa hace 10 años, ¿bien? Entonces hay que ver si estamos hablando de que quizás la paciente podría tener una hipertensión secundaria. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría tener una hipertensión secundaria?
La Rocío está hablando, pero como que no le escucho, parece. No te escucho mucho. ¿O el resto la escucha? Yo no la escucho, por lo menos. Ahí, no sé. No te escucho, Rocío. Escríbelo por el chat. Bueno, por mientras la Rocío ve si puede comunicarse con nosotros. Entonces, en general, probablemente no tenga una hipertensión secundaria, ¿cierto? Probablemente. Obviamente nos faltan datos, pero si se fijan, el diagnóstico de hipertensión fue hace 10 años atrás, por lo menos está en el rango donde habitualmente aparecen las hipertensiones esenciales. Eso mismo, eso está muy bien. Porque el inicio de la hipertensión ya no fue tan tardío, sino que en realidad está en los rangos. Acuérdense que puede estar entre los 35 y los 45 años. ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Sí? Bien. Entonces, está entre los 35 y los 55 años. Ahí como que uno dice, exactamente, bajo 30 o bajo 35 uno podría decir que es una hipertensión secundaria, o bajo 55, o una hipertensión que rápidamente se vuelve difícil de controlar, o una hipertensión refractaria, o una hipertensión de reciente comienzo que tenga mucho daño de órgano blanco. Bien, por ejemplo, llega una vieja y le toman la presión, tiene una presión alta y además tiene retinopatía hipertensiva, tiene una cardiopatía coronaria, tiene los riñones hechos pebre, tiene, qué sé yo, no tengo idea. Tiene mucho daño endotelial, digamos, ¿se entiende? Entonces, por eso no pareciera ser una hipertensión secundaria, sino que pareciera ser una hipertensión primaria. Entonces, por eso les puse ahí el problema de el diagnóstico de los años, ¿ya? Bien, ¿alguna otra cosa que les gustaría ir a investigar? Igual En sería la, bueno preguntar síntomas de alguna infección, como infección urinaria o algo respiratorio, porque es causa de descompensación de insuficiencia cardíaca que podría ser como uno de los ya, posibles diagnósticos diferenciales. perfecto, ya, algo que haya descompensado una posible insuficiencia cardíaca, ok, es una buena alternativa. Supongamos que la paciente dijo control metabólico, ya, ok, vamos a ir viéndolo de a poco, pero sí, si la paciente lo supiese, ojalá podría ser un dato anamnéstico relevante. ¿Alguna otra cosa que les gustaría preguntar? Acuérdense, aquí estamos, el diagnóstico principal es un síndrome edematoso, de eso nos vamos a agarrar, de los edemas. Ese es nuestro síntoma cardinal, o signo cardinal, no sé, ¿sí? Entonces lo vamos a agarrar como tal, y estamos recabando cosas, información, para ver si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, de un problema renal, de un problema hepático, de un problema, qué sé yo, tiroideo, o de algún edema localizado, qué sé yo, que eso lo vamos a ir a definir al examen físico. Los detallitos, digamos. ¿Ya? Entonces, probablemente sería bueno preguntarle si tiene además, no sé, historia familiar de enfermedad renal crónica. No sé, ver un dato importante. O también sería bueno preguntarle si consume alcohol, es buena para chupar, y no sé, quizás tiene un daño hepático crónico y que el examen físico nos va a ir a definir ese diagnóstico. Entonces, o alguna otra hepatopatía, o qué sé yo. O estar pensando que ahora ya, antes, en mis tiempos, lo más frecuente era el daño hepático crónico por alcohol, ahora lo más frecuente es el daño hepático crónico por NASH, que no sé si esa hueá realmente existe, pero los gastroenterólogos creen que existe. Está bien, pues cada uno está convencido de sus enfermedades. Pero en esencia es eso, ¿ok? Entonces, bueno, ahí uno puede preguntar si hay alguna otra cosa, por ejemplo,
si toma algún otro remedio para la tiroides, o qué sé yo, si tiene algún síntoma tiroideo, por ejemplo, si tiene mucho decaimiento, si tiene estreñimiento, si tiene intolerancia al frío, si está, qué sé yo, los signos vitales me van a decir algunas otras cosas, está bradicárdica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en general, hipotiroidismos tan severos son poco frecuentes, ¿bien? Como para que dé un edema o un mixedema, qué sé yo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o algo más que les gustaría recabar de esta paciente? ¿No? Ok. ¿Algo que les gustaría ir a buscar al examen físico? Aparte de los edemas, por supuesto. Vamos a ver si es verdad, si la vieja dice la verdad. O sea, la presión arterial sería como lo primero que observaría. Ya, perfecto, muy bien. También las características del edema, la ubicación, cuánto edema es. De acuerdo, Por perfecto. ejemplo, también, bueno, así general, orientación temporoespacial, también relevante como diagnósticos diferenciales, pensando. Ya, pensando en qué, por ejemplo. Por ejemplo, si fuera más del área renal podría o hepática, podría ser encefalopatía. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ya, no sirve para nada en la cortina. Sí. Ya. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Signo de congestión pulmonar y reflujo hepatoyugular. Perfecto, muy bien. Entonces, en estos casos hay que ordenarse. O sea, primero ya sabemos que tenemos tantos diagnósticos para que estamos barajando. Vamos a ir a buscar el examen físico, por ejemplo. Vamos al corazón o a la parte, vamos a definir si la insuficiencia cardíaca es algo que nos convence. Entonces, vamos a ir a ver, por supuesto, la presión, vamos a ir a ver cómo está el pulso, vamos a ir a ver después cómo están las yugulares, vamos a ir a ver si existe, cómo está el paciente en general, si está en ortopnea, si tiene algo de cianosis, por ejemplo. Vamos a ir a ver si en el corazón tiene un corazón con un desplazamiento del ápex o del choque de la punta. Vamos a ir a ver si es que existen soplos, de qué características son los soplos. Vamos a ir a ver si existe tercer ruido o cuarto ruido. En el pulmón vamos a ir a ver si tienen crépitos o si tiene francamente derrames pleurales. Vamos a ir a ver si el hígado también, vamos a ir a ver cómo está. No pensando tanto en una cirrosis hepática de buena primera, vamos a ir a ver si hay, por ejemplo, el reflujo hepatoyugular. Vamos a ir a ver si hay un hígado congestivo, el hígado congestivo, un hígado un poco más grande, más o menos como en el límite, 12, puede llegar a ser hasta 14 centímetros, pues medio grandecito, pero es un hígado medianamente doloroso a la palpación, ¿ya? Podemos ver al tiro si hay ascitis, que la ascitis me puede decir que hay un daño hepático crónico o francamente ya sea de cualquier etiología o francamente una hipertensión venosa tal que tenga una cirrosis cardíaca, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ir a ver otros estigmas de insuficiencia cardíaca, como el edema de extremidades inferiores, hasta dónde llega, si es generalizado o es localizado, o sea, si está en algún otro lugar más. Y eso. Bien. Pero por otro lado, tenemos que ir a ver si hay algo al riñón. Entonces, en el riñón, en realidad, se manifiesta poco, más que solamente edemas. Ahora, nosotros podemos tener una mixtura o una mezcla de síndromes que perjudican perjudican o alteran la fisiología del riñón y del corazón. No sé si han escuchado los síndromes cardiorrenales. ¿Sí?
en donde tiene una fisiopatología conjunta, que son en realidad una enfermedad que se ve con bastante frecuencia, son 5 tipos, se describieron por primera vez en el 2004, entonces son muy importantes tenerlos en cuenta porque a veces la insuficiencia cardíaca puede descompensar el riñón, o el riñón puede descompensar una insuficiencia cardíaca, o previa en un corazón dañado, o un corazón sano puede verse completamente insuficiente si es que tenemos, por ejemplo, una glomerulonefritis. No sé si ustedes han visto alguna vez pacientes que tienen glomerulonefritis grave, así una postinfecciosa u otro, cualquier glomerulonefritis, y generan cuadros de edema pulmonar. Bien, entonces el paciente no necesariamente tiene que tener un corazón enfermo, sino que es el riñón que se enfermó, superó los niveles de compensación del corazón y las presiones de llenado del corazón son tales que son superadas y empieza a congestionar el pulmón. ¿Bien? Y así existen los distintos tipos de síndrome cardiorrenal, ya sea tenemos un corazón sano que es enfermado por un riñón sano, o un corazón enfermo que es enfermado por un riñón sano que se enfermó por algo agudo, o al revés, un riñón enfermo que enfermó un corazón sano, o un riñón sano que se enfermó por algo agudo y que enfermó un corazón previamente enfermo. ¿Ya? Entonces, los síndromes cardiorrenales son importantes tenerlos en consideración. Pero el riñón en sí se va a manifestar por edemas, principalmente. ¿Ya? Si que estuviese realmente enfermo, así la barrera de filtración, los edemas fuesen secundarios. En tercer lugar, hay que ir a buscar en nuestra tercera patita diagnóstica, que es el daño hepático, que también puede generar un síndrome edematoso. El daño hepático, acuérdense que es muy florido, no les voy a repasar la semiología, pero en general son pacientes que están medio enflaquecidos, tienen un aspecto medio terroso en la piel, se le ven, el examen se le ve, son medio huesudos, pero bien guatones, secundario a la citis, pueden tener algo de edema de extremidades inferiores, tienen telangiectasias, tienen ginecomastia, no tienen... mentira. Tienen telangiectasia, tienen ginecomastia, como le había comentado. Eh, Algunos que son buenas, los que han consumido alcohol, tienen parotidomegalia, pueden tener algo de macroglosia, lengua despapilada. En las manos, acuérdense que está la clásica palma hepática, pueden tener las uñas blancas de Terry, pueden tener contractura palmar de Dupuytren en el hígado, pueden tener, o en el abdomen, el examen abdominal, pueden tener las clásicas signos de hipertensión portal, con ascitis, con un hígado que a veces puede estar grande, de borde cortante, consistencia dura, pueden a veces palpar un vaso, habitualmente no se palpa porque tienen mucha ascitis, pero lo podrían eventualmente palpar, pero si no lo palpan lo deberían percutir. Y, bueno, atrofia testicular, distribución del vello de forma ginecoide, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos va a ir dando el diagnóstico. Finalmente, tenemos algunas otras cosas más raras, como, sí, ya acepté a todos los chiquillos, creo, por si acaso. Y en general, algunos otros edemas menos frecuentes, por ejemplo, un edema secundario a una tiroides alterada, entonces hay que ir a examinar la tiroides, etcétera, etcétera. Bien, el pulso también me va a dar alguna evidencia de que quizás está bradicárdico, qué sé yo. ¿Bien? Bien, entonces, eso vamos a ir a buscar el examen físico. ¿Alguna otra cosa que se les ocurre que podríamos ir a buscar? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿O está todo perfecto?
No hay dudas, parece. Bien, entonces pasaremos a la próxima. Bien, esto fue lo que se encontró en el examen físico. Vemos un paciente que está afebril, con incurgitación yugular. Está medio desordenado esto, pero... Con incurgitación yugular, abdomen distendido, no doloroso, hepatomegalia 3-4 centímetros bajo el reborde costal, presión arterial de 160/80, corazón en realidad no muestra mucha cosa, las extremidades tiene edemas con fuego hasta la rodilla, no se palpan pulsos, el pulmón está, muy pulmonar está disminuido en ambas bases, y un poco de taquipnea de reposo, está medio ahogadito, ¿ok? ¿Algún otro elemento del examen físico que les gustaría saber? Podría tener unos crepitillos probablemente, y te queda la duda si es que son un poquito de quizás eh, crépitos secundarios a la posible atelectasia pasiva que tiene por los derrames pleurales. Igual evaluar cómo está la perfusión del paciente, si tiene moteado en las extremidades, el llene capilar. Perfecto, está todo en orden. Tiene un llene capilar de 2 segundos, no tiene mottling, está bien perfundido, está tibiecito, está despierto, está consciente, está orientado, no dice cabeza de pescado, así que está tranquilo. La saturación de ¿Alguna oxígeno otra al cosa? paciente. Está saturando 93,2 litros. No tiene COVID, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que les gustaría saber? O si tienen alguna duda de lo que ven aquí. Con esto que le hemos conversado y con los datos, los datos duros, ¿hay algo que les oriente hacia alguna etiología posible? No me van a decir síndrome nefrótico porque soy un nefrólogo. Ya, sería el colmo. ¿Ya? Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bien, en general, el examen físico dice harto poco, entonces, por lo tanto, la moraleja es que la anamnesis es lo más importante. Bien, eso ustedes ya lo saben, pero es bueno reforzarlo. Aquí en general puede ser cualquiera de las enfermedades que hemos hablado. O sea, podría ser una insuficiencia cardíaca, sí, podría ser una insuficiencia cardíaca en realidad. Podría ser un daño hepático crónico, también podría ser un daño hepático crónico, tiene un abdomen algo distendido, te queda imagínense este gallo, esta vieja media gordita, no sabemos si quizás tiene ascitis, no tenemos idea, tiene un hígado medio pasadito de tamaño, pero no lo logras definir bien, la ingurgitación yugular puede estar en cualquier cosa, la presión arterial está un poquito hipertenso, bien, pues quizás me puede decir que ahí yo podría hacer quizá una distinción, acuérdense que los hepáticos crónicos andan más hipotensos que hipertensos, ¿bien? Así que quizás ahí puede haber algún detallito, no dice mucho, pero se podría considerar en el contexto.
el corazón no pareciera tener algo muy evidente, no se escuchan soplos, no los mencionan, y tenemos los edemas importantes hasta las rodillas, y en el pulmón en realidad no nos dice mucho más de lo que podríamos haber sabido ya según la historia y quizás probablemente viendo al paciente, que la vieja está con agua. Entonces, y la taquipnea de reposo, que es la misma historia. ¿Bien? Entonces, ¿qué exámenes de sangre, imágenes u otros solicitarían para su primera aproximación diagnóstica? ¿Qué le gustaría pedir? ¿Y qué esperan encontrar, por supuesto? Una radiografía, un electro como para el área de insuficiencia cardíaca. Ya, perfecto. Bueno, también hemograma y exámenes generales, Perfecto. porque No es sé tan si, amplio todo. de acuerdo. No sé si están los de Sur por ahí todavía, ¿Sí? para ver cómo se orientaba el ejercicio de pedir exámenes, ¿se acuerdan? Que lo hablamos ayer. O sea, primero partir con la parte hematológica, que ahí podríamos considerar el hemograma, la VHS, después la Ya, parte bioquímica, muy donde bien, la irían segunda. ya un perfil hepático, la creatinemia, albúmina, eh, después venía sí, Después era examen de orina y, y examen, derivados. claro, el Examen examen de de orina, orina, imágenes y misceláneos. O imágenes y imágenes especializado. y después especializado. Ya, perfecto, ¿cierto? Entonces, para los chiquillos que están recién viendo el caso, ayer hablamos de que siempre hay que sistematizarse, y creo que es lo más importante. Entonces, cuando les pregunten qué exámenes y qué esperan encontrar, entonces ustedes ven la primera columna, que es el hemograma. Entonces, en el hemograma, por ejemplo, puede que no encuentre nada en un paciente con insuficiencia cardíaca. Quizás si hay algún factor descompensante evidente, yo podría decir quizás algún proceso infeccioso o inflamatorio o lo que sea, pero en general puede que no me diga nada. Pero si es un paciente con un daño hepático crónico, yo voy a ver quizás un poco de anemia o quizás un poco de leucopenia o trombocitopenia, por decirles cualquier cosa, ¿cierto? Si tenemos un paciente con algún problema al riñón, probablemente no encontremos nada, a menos que la enfermedad del riñón sea algo eminentemente secundario, a otra enfermedad sistémica que esté dando vuelta, y ahí podemos encontrar lo que queramos. Bien, la segunda patita bueno, lo mismo ocurre si es que tenemos un poco de hipotiroidismo severo, qué sé yo, que está generando todo este cuadro, podemos encontrar un poquito de anemia también. No nos va a decir mucho, pero puede ser algo. Entonces, después tenemos la segunda pata, o la segunda columna, que son todos los bioquímicos, ¿bien? Entonces, eh, ahí tenemos, como les conversé al grupo anterior ayer, los bioquímicos, no hay que poner perfil bioquímico, porque los perfiles bioquímicos a veces en un laboratorio pueden tener 10 cosas, en el otro pueden tener 8 cosas, en el otro van a tener 15 cosas, etc. ¿Ya? Así que, y además, como ejercicio, siempre ir a buscar en el bioquímico lo que uno quiere saber, ¿bien? O sea, yo tengo una pregunta y yo le voy a ir a preguntar a la bioquímica, digamos, a la bioquímica como alterado. Como que se cortó, no alcancé a escuchar. Ah, perdón. Que en el bioquímico, ¿qué podríamos esperar que estuviese alterado si fuese una insuficiencia cardíaca? ¿Alguien con alguna idea?
¿No? ¿A nadie se le ocurre algo? ¿Ya? Sí. Perfecto, muy bien. Es un buen dato, porque yo puedo tener una insuficiencia cardíaca descompensada con un hígado congestivo y puedo tener efectivamente alteraciones de las pruebas hepáticas, ¿cierto? Eh, puede que no las tenga si es que el hígado no está congestivo, y aún así, incluso en un daño hepático crónico, yo puedo tener las enzimas hepáticas normales, ¿bien? La insuficiencia cardíaca, efectivamente, yo podría tener nada o podría tenerlo todo. Entonces, podría tener alteración de las pruebas hepáticas, un poquito LDH alta. El ácido úrico puede estar también, sí, no es algo donde yo me agarraría así específicamente, pero podría estar en el contexto, o sea, si está alterado, no me llamaría mucho la atención, ¿cierto? O sea, lo podría esperar así ligeramente fuera de los límites. ¿Qué otra cosa, alguna otra cosa más que se les ocurre? Una alteración electrolítica, por ejemplo, hiponatremia por dilución, probablemente por acumulación como de mucho volumen extracelular. Ya, perfecto, muy bien. Una hiponatremia, muy bien. Efectivamente, ahí podemos encontrarlo en los tres escenarios, ¿cierto? En la insuficiencia cardíaca, en daño hepático crónico o en eh, en el síndrome nefrótico. Y todos serían exactamente sería del mismo estirpe, digamos, etiológico o fisiopatológico, que es, estos, acuérdense que tienen agua, sal, pero más agua que sal, ¿sí? Entonces, si yo los comparo con un gallo cualquiera, ellos tienen mucha sal, pero además tienen mucha agua, pero más agua que sal. Entonces, por eso están diluidos, ¿sí? O sea, por eso están encharcados, digamos, a eso voy. Y están encharcados porque tienen mucha agua y mucha sal, ¿ok? Entonces, eso es un elemento importante. ¿Alguna otra cosa que les gustaría saber? ¿No? ¿Qué esperarían encontrar si estuviese, por ejemplo, a ver, bueno, el daño hepático ya lo conversamos, no se vería mucha cosa, y los otros tampoco mucho, en realidad. El perfil bioquímico como que no nos daría mucha más alternativas para definir nuestro diagnóstico. Vamos a lo que son el examen de orina. ¿Qué les gustaría saber específicamente del examen de orina? Presencia de proteinuria en orina, ¿Cierto? hematuria también, como pensando en un nefrítico por la hipertensión que tiene la paciente. Ya, ok. También nitrito y un urocultivo pensando en una causa de descompensación de insuficiencia cardíaca. Ya. También podríamos observar glucosuria porque es una paciente diabética de larga data, no sabemos cómo está su control metabólico. Eso, muy bien, perfecto. Yo les cuento, bueno, ahí vamos a ver los exámenes en la próxima diapositiva, pero en general es eso.
ir a ver proteínas, probablemente ver si hay algo extraño en el sedimento de orina, ver si hay bacterias, de acuerdo, ok, sí, podría hacer sentido si es que encontrar una causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca, siempre y cuando fuese una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y si hay algún otro elemento, cilindro o qué sé yo, que nos orienten a quizá una enfermedad del riñón, ¿bien? Entonces, eso. ¿Algún otro examen que les gustaría pedir? Imágenes, por ejemplo. Una eco renal. Perfecto, muy bien, una radiografía de tórax. Entonces, ahí nos va a decir si existe o no congestión del pulmón, si hay derrame pleural, cómo está la silueta cardíaca. Vamos a ir a ver si hay un índice cardiotorácico aumentado, si existe evidencia quizás de que tiene, quizás en ese mismo sentido, quizás hay algún proceso infeccioso que está compensando alguna patología de base. No sé, ahí vamos a ver. Bien. ¿Qué otra imagen le gustaría pedir? Una eco renal, porque nos podría hablar si es un cuadro agudo o algo más crónico, si es que vemos alteración en el riñón. Perfecto. Entonces, una ecografía renal, o en este caso nos serviría una ecografía abdominal, más que una ecografía renal específica, ¿cierto? Porque acuérdense que todavía no tenemos definido nuestro diagnóstico. Hasta ahora todavía nos está penando las otras dos causas. Tenemos un problema al corazón, que no sabemos bien, tiene un antecedente de hipertensa, tiene una cosa media rara. El hígado tampoco, no nos han logrado definir bien qué es lo que está pasando, y el riñón. Entonces, una ecografía abdominal sería bueno para definir cómo está el hígado y cómo están los riñones, ¿cierto? Bien. ¿Alguna otra imagen? Dijeron por ahí el electrocardiograma, ¿cierto? Ya. A ver, veamos en el chat. La Rocío aquí, Buncrea, eso, Buncrea tiene toda la razón por la Rocío. Eso es muy importante porque en general la creatinina no es parte del perfil bioquímico en muchos laboratorios. Hay algunos laboratorios que sí lo tienen, pero la creatinina hay que pedirla dirigidamente, ¿ya? Para que no se les olvide. Y por supuesto la creatinina es algo fundamental. Nos va a decir al tiro si hay algún grado de enfermedad del riñón, pero no nos diría efectivamente si esto viene de antes o si viene de ahora, porque podríamos estar hablando, por ejemplo, de una enfermedad renal crónica, y no tenemos idea. O podríamos estar hablando de una falla renal aguda, y no lo podríamos asegurar. Entonces, por una descompensación X, ¿bien? Por otra enfermedad o qué sé yo. ¿Sería útil pedirle un ecocardio? Sí, tenía una ecocardio antigua y sin duda sería útil repetirle la ecocardio. Pero vamos por parte, se la vamos a repetir igual, pero en general siempre lo más básico. O sea, radiografía, electro, una ecografía abdominal, y con eso nosotros ya podríamos empezar a definir nuestro diagnóstico. ¿Bien? ¿Algún examen especializado que le gustaría encontrar? O sea, ir a buscar o saber. Probablemente la ecocardio se la pediríamos también en el mismo momento, no le haría mal, por lo demás, por los antecedentes y todo. Así que quizás también se lo pediríamos en esta primera aproximación. ¿Pero le gustaría pedir alguna otra cosa o esperarían que llegara con estos exámenes en un próximo control? ¿Un BNP o pro-BNP también? ¿O ambos? Un pro-BNP, ya, sí, perfecto. Nos va a decir cosas, pero no nos va a decir todo. En general, el pro-BNP, que en un momento estuvo de moda y casi que nadie se movía sin tener el pro-BNP en la mano, en general con la clínica, con los exámenes que tenemos o que les solicitaron ustedes, sería suficiente. La hemoglobina glicosilada, sin duda, es una muy buena consideración, porque eso sin duda nos va a decir qué tan descompensada está esta señora. Bien. El perfil de compensina.
¿Mm? Ir a ver si tiene al día el fondo de ojo y si no, evaluar un fondo de ojo. Eso, perfecto, muy bien. Evaluar el fondo de ojo. El perfil lipídico, dijo Diego por aquí. Perfecto, en un síndrome nefrótico, supongo que dijo en el chat. Y no nefrítico. Ya, ok. Entonces, el perfil lipídico, sin duda. Y por supuesto, la albúmina. Bien. Doc, ¿Ah? ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Que en el examen físico quizás también podríamos haberle pedido una prueba del estilete, haberle hecho examen físico de pies, porque se asociaba el daño neuronal periférico con el daño, el daño renal producido por la diabetes, la Muy glomerulopatía. bien. Eso nos faltó. Y una muy buena consideración, porque ir a buscar el pie diabético o la neuropatía es fundamental. Entonces, un diapasón, un monofilamento, hubiese servido muchísimo para definir si es que quizás existía algún grado de neuropatía y quizás uno podría ya empezar a definir que quizás esta cosa quizás no es la causa sí, de la enfermedad en sí, pero sí podría tener algo que nos podría orientar hacia el riñón o algo por el estilo. Bien. Y el perfil de coagulación, sin duda, una muy buena consideración porque con eso y la albúmina, vamos a ver también la síntesis hepática, pero acuérdense que la prueba de coagulación puede alterarse en la función hepática y la albúmina también puede alterarse en la cosa hepática, pero también puede alterarse en las cosas renales. Bien, entonces el índice de proteinuria y creatininuria también es un muy buen elemento y que nos diría, digamos, si es que efectivamente hay proteínas en la orina. Probablemente todo eso se le pediríamos igual en la primera aproximación, por dos cosas. Uno, para poder definir nuestro diagnóstico, y segundo, porque además ella es diabética. Entonces también tenemos que medirle si existe proteinuria, creatininuria y microalbuminuria. ¿Ya? Como parte del examen de rutina habitual. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Pedirían alguna otra cosa? ¿No? Muy bien, entonces sigamos. Entonces, los exámenes llegó una hemoglobina 9.2, unos blancos que estaban en rango normal, las plaquetas también, una VHS de 15, está bajita. Tiene un perfil bioquímico que muestra una glicemia de 245, un calcio de 7,6, fósforo 6,4, ácido úrico 7,7, nitrógeno ureico 44, colesterol está alterado, alto, proteínas totales de 5,6, albúmina de 2,2, está baja, la fosfatasa alcalina están en 360, las pruebas hepáticas están en rango normal, la bilitotal también. El perfil hepático muestra un colesterol total de 248, como ya lo habíamos visto, un LDL 150, triglicéridos de 290, y la creatinina está en 2,0. Electrolitos plasmáticos, sodio de 130, potasio 5,6, cloro de 110. Hemoglobina glicosilada 7. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? ¿Sí? La Tati, perdón que le moleste. Sí, cuéntamelo. Es que me la indignación de la vida. Ya, yo la dejo, no hay problema. ¿Tú te la dejas? Sí, yo la voy a dejar, porque ¿está la Alondra por ahí o no? Sí. Ya. Espérame, lo bueno que no estamos para que no lo escuche.
Ya. Grupo leche 200. De acuerdo, ok, 200, ¿sí? Bueno, 24 horas, no es nada. El potasio, ¿cómo está? Aquí está 4, así que leche 4. Parejito, de acuerdo. Reposición nada. No, nada, porque está en diálisis. Así que Y heparina, eso quería preguntar. este gallo está anticoagulado. No, sé que dejémosle heparina, con que le pongan heparina en el cebado y que lo dejemos a 500 unidades hora. Ya, y para Con sí, con TTPK de 2, control cada 6. ya, entonces tienes 500 unidades de heparina. Ya, no, muchas gracias. No, no te preocupes. Muchas gracias a ti. Ya, nos vemos. Chao, chao. Ya, chicos, disculpen. Aquí estoy, ya. Entonces, no sé en qué quedamos, pero en general, ¿qué les llama la atención de todos estos exámenes? Perfecto, una anemia moderada. No tenemos el resto de la... Claro, nos faltan elementos ahí, pero estos son exámenes no sé, de un laboratorio rasca. Es todo lo que nos dieron nomás. Hacia la izquierda va a ser necesariamente que ABL esté muy alto. Entonces es muy importante definir cuál es el eje de este paciente. Entonces no sé si ustedes me pueden decir cuál es el eje. Ya, ¿en qué grado? ¿Cuántos grados tendría este buen hombre? ¿Ya? ¿Por qué creen? ¿Qué me dijo la maca, cierto? ¿Por qué crees que está desviado hacia la izquierda? Perfecto. Ya, muy bien. Pero la lógica no es tan lógica a veces. Vamos a conversarlo, vamos a desarrollar ese trabalengua. Mira, lo que pasa es que efectivamente la hipertrofia ventricular izquierda tiene una tendencia a desviar el eje hacia la izquierda, pero no es una desviación así clara hacia la izquierda, habitualmente está en el límite. ¿Se acuerdan cuántos son los valores normales del eje del corazón? ¿Entre cuánto y cuánto se mueve? Dependiendo de donde uno lo lea, pero en general hay algunos rangos de, ¿cómo se llama? De seguridad del rango normal, digamos. ¿Mm? Ya, menos 30 más 90, dices tú. Perfecto, es uno de los rangos, efectivamente. ¿Alguien dice otra cosa? ¿No? Bueno, mire, tengo chat aquí, espera. Alguien me está chateando. Pusieron la T invertida, de acuerdo. Zócolo, la Rocío, ok. Ya. Pero en general, en los ejes normales van entre menos 30 y más 110. Podemos encontrarlo. Algunos libros son más estrictos, pueden decir menos 90. A mí me gusta el clásico, el de Cire Vélez. No sé si han visto ese libro de electrocardiograma. Es un manualcito, ¿no?
Sí, una hueita de este porte, sí, rectangular. Entonces, puta, qué libro más bueno. Ustedes se leen esa cuestión y quedan un electrofisiólogo nivel 1, por lo menos. O sea, y ahí sale que el eje normal es entre menos 30 y más 120. Entonces, como el libro es tan bueno, yo le creo a ese libro. Entonces, a mí me gustan esos rangos. Ustedes pueden elegir otros, pero en general uno podría estar entre menos 30, más 110, entre menos 20, más 90, en general, pero lo importante es ver que lo normal debería estar más o menos en esos rangos, ¿ok? Bien, entonces, este chiquillo tiene un eje, yo les voy a decir dónde está, si es que alguien no lo ha dicho antes. Él está más o menos en menos 30, está más o menos justito, ¿eh? ¿Saben por qué? Fíjense en D2. D2 está prácticamente isoeléctrico. Puede que esté un pelito más negativo, pero en general aquí no queremos ver si está en 30,5 o en 25,3. Interesa saber más o menos dónde está esta cuestión. Entonces, acuérdense que el que está perpendicular a D2 sería ABL. Y ABL va para arriba o va para abajo, para arriba, por lo tanto, el eje está menos 30, más o menos. Bien, puede que esté un pelito menos que menos 30, porque fíjense que D2 está un pelito menos negativo, o sea, más negativo. La S en D2 es un poquito más profunda que la R, no sé si se alcanzan a dar cuenta. Entonces, el eje puede que esté entre menos 15 y menos 30, por ahí. O sea, ¿bien? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero a ti te parece que hay desviación izquierda ahora? Es que efectivamente está en el límite. Entonces, fíjense esa es una forma. Lo que pasa es que hay varias formas para tener el eje. Una de esas formas de tomar de 1, de 3, de 2, etc. Pero en general hay que aprenderse un montón de patrones ahí. Entonces, lo mejor es hacerse el triángulo de Einthoven con todas las derivaciones y pescar un papel cuadriculado como el del electrocardiograma y miden cuántos cuadritos va para arriba el R, cuántos cuadritos va para abajo el S, etc. Y van viendo las derivaciones, ahí les va a salir el vector final. Eso sería lo mejor. Pero aquí como no lo tenemos, entonces aquí lo más fácil es tomar el isoeléctrico. Si uno no tiene el isoeléctrico, pesca los dos más grandes. Bien, y empieza a hilar fino. La otra forma es ver dónde está, cuál es el cuadrante en cuestión. ¿Sí? Hay 4 cuadrantes, que está el cuadrante inferior derecho, que es de que va desde 1, o desde 0 grados hasta 90, y el cuadrante inferior izquierdo, que va de 90 a 180, y así el cuadrante superior izquierdo y el cuadrante superior derecho. Lo normal es que un paciente esté en el cuadrante inferior derecho, ¿cierto? Entonces, rápidamente yo puedo saber si esto está alterado o no, o si está desviado o no, viendo cuáles son las derivaciones que encierran ese cuadrante. Entonces, veo 1 y ABF. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí 1 va para arriba, ¿cierto? Entonces va por su eje hacia el lado derecho. Pero ABF va hacia abajo.
el vector final de ABF, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿para dónde va en el diagrama? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, estamos hablando de un paciente que probablemente tenga su eje entre 0 y menos 90, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ahí nos está diciendo que quizás está desviado hacia la izquierda. Pero acuérdense que hay un pedacito de ese cuadrante que todavía nosotros podemos hablar que es normal. Entonces tenemos que definir si está en ese pedazo de la normalidad. ¿Sí? ¿Se entiende o estoy muy enredado? Sí, ¿Tienen Doc. dudas? Sí, y para ver si está en ese pedazo de ¿Cómo? normalidad. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Que para ver si está en ese pedazo de normalidad que es de 0 a menos 30, tendría que ser de 2 positivo, ¿no? No necesariamente, porque D2 está yendo justo un vector, no va ni en dirección ni en contra, está como perpendicular el vector. Es que como es perpendicular a ABL, ya, ok, no, me confundí entonces. Porque el vector de D2, ¿cierto? Está en 60 grados. Entonces va hacia abajo, hacia ahí. ¿Cachai? Sí, Nosotros estamos suponiendo que el vector final de esto está hacia acá. claro, no, sí lo entiendo. Entonces puede estar un poquito positivo o puede estar incluso un poquito negativo. Está justo en la mitad. Por eso D2 aquí aparece prácticamente isoeléctrico. ¿Cachai? Sí, Es eso. gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna otra consideración, pregunta, queja, lo que sea? No. Sí, ya. Bueno, entonces, llama la atención aquí también, ya tenemos nuestro eje más o menos definido, probablemente está en un límite, y eso es muy importante porque la hipertrofia ventricular izquierda desvía hacia la izquierda, pero no es una desviación extrema hacia la izquierda como ocurre en un hemibloqueo izquierdo anterior, por ejemplo. No sé si me explico bien. ¿Sí? Los obesos también pueden tener un eje ligeramente más hacia la izquierda también. ¿Ya? Entonces, pero no son desviaciones extremas de la izquierda. No son nada. Pero, entonces, es eso. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Ya. Bien, entonces vamos a la... Fíjense aquí en esta cosa, ven mi flecha, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí se ve una T invertida asimétrica, si se fijan. Acuérdense que siempre las T invertidas desde B4, B5, B6 son patológicas hasta demostrar lo contrario. ¿Bien? O sea, no deberían haber T dadas vueltas, porque ahí implica una alteración de la repolarización. Aquí, afortunadamente, una alteración de la repolarización que probablemente implique sobrecarga sistólica, por eso es una T invertida asimétrica. La sobrecarga diastólica a veces da T invertida simétrica, o sea, perdón, T positiva asimétrica, ¿ya? En este caso probablemente se trate de una alteración de la repolarización por sobrecarga sistólica. Todo esto en el contexto de una paciente hipertensa, hipertrofia ventricular, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, algún comentario que quieran hacer? ¿No? ¿De acuerdo? Let's go. La radiografía se ve como el orto, pero bueno, en general pueden ver que existe, no sé si existe exactamente cardiomegalia, se ve un corazón bastante aceptable o un poquito en el límite. Se ve una radiografía congestiva, tiene dobles derrames pleurales, no es la mejor radiografía, pero en general nos dice más o menos de lo que estamos hablando. ¿Ok?
La imagen del riñón. Aquí vemos un riñón, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? O izquierdo y derecho. Derecho, dicen por ahí, derecho. ¿Y por qué sería derecho? Porque se ve el hígado, perfecto, muy bien, porque el hígado nos dice dónde está el lado, ¿bien? Y es muy importante, porque yo comparo si el riñón está sano o no, o si tiene corteza, digamos, suficiente, o no es un riñón crónico, solamente porque el hígado nos va a hacer un contraste, ¿ya? Entonces el hígado es mucho más blanco habitualmente que el riñón. Y así se ve, si se fijan, el hígado está por arriba, se ven algunos vasitos intrahepáticos, y en general se logra ver que está mucho más, mucho más, ¿cómo se llama? Denso, ¿ya? Y tenemos el tejido renal o el parénquima renal que se ve oscurito, ¿ok? Entonces, los enfermos renales crónicos tienen un riñón, a veces pueden estar de tamaño disminuido, a veces pueden estar de tamaño normal, pero tienen habitualmente una corteza que se ve blanca, 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 así como el seno renal, la parte más interna del riñón, donde está la grasa, ¿ya? Así que es muy importante ver el hígado. Y en el otro lado, bueno, obviamente vamos a identificar el vaso, o simplemente no vamos a ver el hígado, en realidad. Y también nosotros podemos ver, digamos, contrastar con el vaso si es que hay ecogenicidad o no. Entonces le hicieron un ecocardio también, tiene todas estas cosas, en general nada muy especial, tiene una leve hipoquinesia, una fracción de eyección de 35 y no tiene mucha hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Qué les parece? Está con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Porque era 35 ahora. Sí. Ok. Tiene una insuficiencia cardíaca. Con una falla renal, que a la duda si es aguda o crónica. Muy bien. Sí. Es verdad, toda falla renal que no sepamos de cuándo ni de dónde se considera aguda hasta demostrar lo contrario. Pero hay que darle contexto igual, ¿eh? Esto puede que sea aguda, sin duda, pero hay que darle contexto. Ahí uno hace la pega lenta, que es ir a ver si las creatininas vienen desde quizás cuándo, echándose a perder, o si el examen de orina tiene algunas otras cositas desde antes, etcétera, etcétera. O el examen de orina actual ha cambiado, no lo sé. ¿Ya? Ya. Aquí preguntaron si puede ser una enfermedad renal crónica por las características de la corteza renal en la ecografía. En general, sí. Yo puedo tener un riñón prácticamente normal en un paciente que tenga una enfermedad renal crónica establecida. Sí. Incluso este riñón tiene ahí unas pequeñas retracciones corticales que pueden ser cicatrices de infecciones antiguas, qué sé yo. No llama mucho la atención, pero para que lo vean. Entonces, efectivamente, yo puedo tener enfermedad renal crónica con riñones normales, por supuesto. La clásica pregunta. Bien. ¿Algún otro diagnóstico? Para empezar,
¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente, así como la razón por la que llegó? Así, Síndrome edematoso. Perfecto, ya un síndrome edematoso. ¿Qué origen podría ser? Renal, muy bien. ¿Y cuál es la causa de este edema? Ya, un síndrome nefrótico. Entonces, uno dice al tiro, uno no dice cuál es renal, digamos, uno dice es un síndrome nefrótico, puro y duro. Tenemos edema, tenemos hipoalbuminemia y tenemos los otros cosas eh, y la proteinuria, ¿cierto? Y las otras cosas anexas que puede ser la bilirubemia que va a asociar, que lo pudimos objetivar, etc. Si tuviésemos el examen de orina hubiese salido grasa, entonces tenemos la lipiduria, etcétera, etcétera. La hipercoagulabilidad también, etcétera. ¿Bien? Pero en general tenemos los elementos cardinales del síndrome nefrótico, ¿cierto? ¿Tenemos algún otro elemento cardinal para echarle la culpa a algún otro órgano? Ya, el corazón es un elemento importante, pero probablemente no es el origen de todos sus males. ¿Bien? Puede que tenga un corazón dañado y el gallo ande como tuna, no hay problema. Pero aquí el corazón no parece ser la causa de cuál está edematoso. O sea, hay un riñón, tenemos evidencia de que hay un riñón severamente enfermo, y tenemos un corazón que, si bien no está sano, no es un corazón como que uno dijera, esta vieja aguanta para la cagada por el corazón. ¿Okay? ¿Me entienden? Y el tema de la falla renal y la hipertensión, que no son más clásicos de nefrótico, sino más bien de un nefrítico, con Ya, proteinuria en perfecto. rango nefrótico. Muy bien. Entonces, ahí uno reevalúa un examen en particular. ¿Cuál sería ese? Si queda la duda, ¿no? Dice, chuta, está hipertenso, tiene la proteinuria, la no sé qué, la edema. ¿Qué quiero a ver? ¿Tiene qué? Perfecto. Si yo creo que hay un síndrome nefrítico, yo estoy obligado a definir si hay hematuria o no, porque ahí yo tengo que encontrar evidencia de que hay una inflamación al glomérulo, de que exista glomerulitis. Entonces, el glomérulo, cuando está dañado, sangra. ¿Ok? O sea, no es que sangre el glomérulo, digamos, pero la barrera de filtración está tan alterada que pasan, digamos, los glóbulos rojos y salen todos chuecos y tenemos esta hematuria dismórfica. ¿Ok? Entonces, yo tengo que ir a ver eso. Pero el síndrome nefrítico, ¿no? Ojo, que nos da una proteinuria sobre 3,5. Da una proteinuria menor a eso. Por eso es subnefrótica la proteinuria del nefrítico. Y aquí tenemos una proteinuria nefrótica. ¿Ok? Con un examen de orina que está, por lo menos el que tenemos aquí, no muestra ni un glóbulo rojo. Entonces, como que el nefrítico, por muy hipertenso que esté, no es lo que está dando vuelta. ¿Ok? Ok. Pero está muy bien entrar en esas consideraciones, porque en la fisiopatología del síndrome nefrótico, ustedes saben que hay dos teorías. ¿Sí? ¿Cuáles son esas teorías? ¿No? ¿No se acuerdan? Existen dos teorías, que uno es el underfilling, o es estos pacientes hipoalbuminémicos clásicos, que su edema es producto de algo más bien oncótico, ¿ya? O puede ser aquellos pacientes son hipertensos y que tienen una retención primaria de sodio, ¿ok?
Entonces, aquellos pacientes tienen una activación muy importante del ENaC, que se cree en varios estudios, se ha determinado que puede ser por la gran cantidad de proteínas que llegan al túbulo distal y son capaces de activar el ENaC mediante una conversión de la uroquinasa que transforma el plasminógeno en plasmina y activa una unidad, una subunidad del ENaC, que mantiene el ENaC abierto completamente y reabsorben sodio como loco. Entonces esos gallos van a ser predominantemente hipertensos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un síndrome nefrótico, puedo tener un gallo hipertenso y no necesariamente ser un síndrome nefrítico. Bien, lo que me dice lo que tenga nefritis es el examen de orina con hematuria o con cilindro hemático. Ninguna otra cuestión. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? De acuerdo. Entonces, este paciente con un nefrótico e hipertenso, ¿es un nefrótico puro o impuro? Puro dicen por ahí. ¿Alguien dice otra cosa? Impuro. Impuro dicen por acá. Ok. ¿Alguien no está convencido de ninguno de los dos? ¿O cree que hay una tercera alternativa? Impuro dice la Rocío. En general es impuro, ¿cierto? Porque estamos hablando de el síndrome nefrótico puro, paciente que está normotenso, con una proteinuria nefrótica y con todos sus otros elementos, y no tiene glóbulos rojos, ¿cierto? Pero el impuro es aquel síndrome nefrótico que cursa con hipertensión o con hematuria, ¿ok? Y ahí hay que pensar otras cosas, digamos, otros elementos diagnósticos. Pero estamos ahí hablando de una enfermedad de libro. Acuérdense que los pacientes no son de libros y a veces pueden tener otras enfermedades asociadas. Entonces, esta paciente pareciera tener una enfermedad, una hipertensión esencial antigua, en donde se le agregó una enfermedad del riñón asociada. ¿Bien? Pero en términos estructurales, semánticos de lo que estamos hablando, es un síndrome nefrótico impuro. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, ¿preguntas, dudas? ¿Qué otras cosas le pedirían para ver de diagnóstico? Sabemos de qué estamos hablando, un síndrome nefrótico en una vieja diabética, hipertensa, que se ha portado mal, por eso le dieron los infartos. Bien, y por eso está descompensada su diabetes, y tiene una glicemia de 200 y tanto, y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué nos falta como para definir la causa de esta enfermedad del riñón? Ahora tenemos un diagnóstico sindromático, pero falta definir qué está echando a perder este riñón. O sea, podemos pensar que es por causa diabética, ¿Ya? pero antes hay que descartar las otras causas que nos podrían dar un nefrótico, antes de echarle la culpa a los diabéticos como per se. Ya. ¿Cómo qué, por ejemplo? Eh, eh, Una glomerulonefritis, ¿cómo? membranosa. Ah, ya, una glomerulopatía membranosa, ya, perfecto. Podría ser. Ya, de acuerdo. ¿Alguna otra? Ya, una focal y segmentaria. Sí, la focal y segmentaria puede dar un nefrótico, esencialmente, sí, de acuerdo. ¿Algún otro?
Ya, ok. En general, lo que hay que preguntarse si es una nefropatía diabética o no. ¿Sí? Lo que acaban de conversar. Entonces, la nefropatía diabética tiene algunos criterios diagnósticos. Antes de empezar a pensar en algunos otros elementos, ¿cierto? ¿Qué diagnósticos que me van a definir si es una nefropatía diabética o no? ¿Cuáles son los criterios o elementos diagnósticos o anamnésticos o del examen o de la historia que me van a hacer definir si es que esto es una nefropatía diabética o no? Ya, perfecto. Habitualmente no es lo primero se afecte el ojo, sino que cuando existe uno probablemente está el otro. ¿Ya? Esa relación es mucho más certera en pacientes diabéticos tipo 1. En diabéticos tipo 2, la relación es algo más difuminada. Se cree que alrededor la mitad o un poquito más de la mitad, 56-60% en el estudio italiano, podría tener nefropatía, retinopatía diabética y puede coincidir con la nefropatía diabética. Pero existe un porcentaje importante, 30-40%, puede que no lo tenga. Entonces, pero clásicamente un nefrópata diabético debería tener un fondo de ojo alterado. ¿Sí? Entonces, hay que ir a buscar el fondo de ojo, que lo pidieron en algún momento, pero eso hay que recalcarlo. ¿Qué otra cosa o qué otro elemento me ayudaría a definir si esto es una nefropatía diabética o no? La albuminuria. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Definir si tiene microalbuminuria, dices tú? Sí. ¿O albuminuria franca? ¿Ya? ¿Y qué le pediríamos en ese caso? Un rack, ¿o no? Ya, de acuerdo. Ok. Efectivamente lo tiene, pero no lo tiene. O sea, a mí tiene un dipstick que tiene 300 miligramos por decilitro, ¿cierto? Entonces tiene una enfermedad renal en donde está eliminando albúmina, porque si no el dipstick no hubiese marcado nada. ¿Sí? El dipstick creo que era proteinuria, si mal no recuerdo, proteinuria sola. Era Procreal 3,8. Entonces, la proteinuria y creatinuria, ese índice está metido en las tubulares u otras proteínas del plasma que se filtran y no se reabsorben, etc. Pero el examen de orina me dice que tiene 300 miligramos por decilitro de albúmina, porque el dipstick tiene el reactivo tetrabromofenol que se vira a color rojo y reacciona solamente con albúmina, no reacciona con otras proteínas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en general, yo podría asumir que todo o la gran cantidad de proteinuria que tiene es albúmina y no es ninguna otra cosa. ¿Se entiende? ¿Duda, pregunta? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento iría a buscar para definir si este gallo es si esta nefropatía es diabética o no? Impuro, biopsia renal. Ya.
Aquí la Rocío puso malos controles de su glicemia con hemoglobinas glicosiladas altas, sin duda. Fundamental, porque en general la cosa es que es un paciente, miren, habitualmente el nefrópata diabético tiene un perfil. Y que el perfil es un diabético de larga data, más de 5 o más de 10 años de diabetes con mal control glicémico, que tenga un fondo de ojo alterado, que tenga microalbuminuria previamente, que no tenga glóbulos rojos en la orina y que no exista evidencia de una enfermedad secundaria asociada. ¿Sí? Entonces, con eso yo voy conformando, digamos, el nefrópata diabético, ¿ya? Entonces, no a todos los nefrópatas diabéticos yo le voy a pedir una pila de exámenes porque no voy a tener un tratamiento. Entonces, por eso parte de la anamnesis, además, es descartar que no tenga alguna enfermedad consultiva asociada. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, de todo esto, lo más importante es preguntarle a la familia o al paciente si tiene controles de hemoglobina glicosiladas antes, si tiene controles de exámenes de orinas previos y si tiene controles de creatininas previas, ¿ya? Y si ha tenido fondo de ojo y todas esas cuestiones. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a poder conformar, digamos, el diagnóstico. Este es un fondo de ojo, tiene exudados algodonoso, tiene una retinopatía diabética proliferativa, el paciente, y el resto de los exámenes complementarios que uno podría pedir en el contexto de una enfermedad renal crónica, es la anemia, es ver, evaluar la anemia, cinética del fierro, niveles de vitamina B12 o ácido fólico, el calcio fósforo y gases venoso, bicarbonato venoso, porque son cosas que hay que ir a corregir si es que están alterados. Me voy a apurar un poquito más porque se me está acabando la batería de esta cuestión. Entonces, ¿es necesario algunos estudios adicionales? En general, va a depender de la clínica que tenga el paciente. Si yo tengo un paciente que tiene 3 años de diabetes y aparece con un síndrome nefrótico, no tiene fondo de ojo alterado, no tiene otras alteraciones de órgano blanco, entonces yo voy a dudar de que tenga que sea un nefrópata diabético. Ah, y por supuesto la ecografía abdominal. La ecografía abdominal son riñones normales en la nefropatía diabética. Eso no se les va. ¿Ok? Yo puedo tener un nefrópata diabético muy severamente dañado y tener ecografías con un riñón normal. Una duda, o si ustedes tienen alguna duda de si es que existe posibilidades de otras etiologías, entonces uno le va a hacer un estudio acorde. Va a ir a descartar si existe quizá algún proceso inmunológico asociado, como dijeron por ahí, un lupus, o quizás alguna membrana proliferativa tenga el paciente y por eso tiene este síndrome nefrótico impuro, y voy a ir a buscar crioglobulinas, voy a ir a buscar una electroforesis de proteína para ver si tiene una paraproteína con inmunofijación, voy a ir a ver si tiene un factor reumatoideo alterado, voy a ver si quizás hay una serología viral que esté positiva y que me esté dando un síndrome glomerular. Y por supuesto, si es que es posible y si es que la clínica no es 100% evidente, quizás pedirle anticuerpo antofosfolipasa A2. Bien, todo eso déjenselo al especialista, pero en general hay que tener una idea de que eventualmente, si es que existe la duda, uno va a hacer un estudio más acabado. Entonces, ¿cómo manejarían este paciente? ¿Qué modificaciones le harían a su terapia actual? ¿Tienen alguna idea? Ya, perfecto. El cambio del antihipertensivo, muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Perfecto, muy bien. Hay que tener cuidado, eso sí, porque tiene una creatinina de 2, ¿ok?
potasio 6. Entonces, uno no es contraindicación en general, porque habitualmente dicen velocidad de filtración menos de 30, entonces hay que quitarle los IECA o no iniciar IECA, qué sé yo. En general, uno puede dejar los IECA de forma hasta el final de la enfermedad renal, pero hay que usarlo con cuidado. Probablemente este paciente hay que arreglarlo un montón, ¿bien? Entonces, sí, sin duda hay que quitarle el amlodipino, quizá yo le podría dejar otro antihipertensivo por mientras, un beta bloqueador le podría dejar quizás, y empezar a darle furosemida, con eso va a eliminar un poco de potasio, quizás le puedo dar un poquito de bicarbonato, si es que estuviese acidótico, por eso necesito los gases venosos, y quizás con eso voy a regular el potasio, y después yo le puedo meter el IECA en dosis muy bajita y controlarla a la semana. ¿Sí? Entonces, habría que quitarle el amlodipino o el antagonista del calcio, manejarle la hipertensión con algunas otras cositas, dejarle el afuro, manejarle el bicarbonato, ponerle bicarbonato y después dejarle IECA 5 miligramos al día y vamos viendo. Total, estamos tratando de salvar lo último que tenemos, o sea, ya estamos en las últimas, ya lo que no se hizo nomás. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la hipertensión arterial en este paciente? O sea, los rangos objetivos, a eso me refiero. Ya, eso en realidad es como lo más por la proteinuria, de acuerdo. En general se preconizaban antes, muchos decían, si la proteinuria es sobre 1 gramo, hay que darle hasta 125,75. No sé si habían escuchado eso. Supongo que de ahí viene la recomendación, ¿cierto? Entonces, eso no sé, en los últimos estudios que fue el sprint renal, bueno, el sprint y su porción renal, que no abarcó pacientes diabéticos, eso sí, pero sí un amplio rango de pacientes definió, así como las guías de la SECA, de la CADIGO sobre manejo de enfermedad, de hipertensión en enfermedad renal crónica, que salió el año pasado. En general, ellos dicen que utilizar rangos de 130 con 80, ¿ok? Ese es nuestro objetivo. Menos no hemos podido definir si es que es beneficioso o no. ¿Ok? El único estudio que demostró que 125-75 y en pacientes que tienen proteinuria sobre 1 gramo fue el MDRD, y de ahí no se ha vuelto a estudiar eso. Entonces, no usamos esos rangos tan estrechos. ¿Ok? La hemoglobina glicosilada, ya la saben, llevar a menos de 7%, la dislipidemia va comandada específicamente el LDL, que llegue a menos de 70, la anemia no es necesario llegar a niveles necesariamente normales, pero sí se le puede aportar un poco de fierro, de vitaminas, si es que hay algún déficit, y siempre viendo si es que hay, con la cinética del fierro, si es que hay requerimientos de fierro, si tiene una anemia, una ferropenia funcional o efectiva. El ácido úrico es controversial, a algunos les gusta manejarlo, en otros no. En general, las recomendaciones de las guías y todo eso dicen que no importa mucho manejar el ácido úrico, ¿ya? Como un objetivo fundamental. Así que hay nefrólogos que lo ocupan, habitualmente yo no lo hago porque no hay evidencia dura de que pueda efectivamente tener un campo potencialmente positivo, y además de eso le estamos dando un remedio que es un hipoglicemiante que tiene muchos efectos adversos, como la allopurinol. La proteinuria, el objetivo de la proteinuria es por lo menos bajar el 50%. Si no se puede bajar el 50% de la proteinuria, por lo menos llevarlo a menos de 1 gramo. Pero la idea es que llevar a lo menos posible según la tolerancia del paciente. Eso quiere decir según sin que no vaya a tener hipotensión, por ejemplo, si es que estamos muy activos con los IECA o ARA2, y no vaya a tener otro efecto adverso asociado a los fármacos. Y el metabolismo óseo mineral, eso es complicado, pero en general, quelantes de fósforo para aquellos que están con fósforos muy altos y manejo dietético específicamente.
Me queda un 1% de batería. Así que no creo que alcancemos a ver el de glomerulopatías en este momento, pero eso, no sé si tienen dudas, preguntas rápidamente. No, Bueno, chicos, entonces me despido antes que esto se corte. Fue un gusto conocerlos, espero que les haya servido.